Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Maru y esto es La Hora de las Flores. Bueno, en el video de hoy quiero dejarles algunos tips súper importantes para aquellos que están entrando en la hermosa estación de primavera y posteriormente para el verano, sobre cómo cuidar sus plantas, cosas que pueden hacer para prevenir sufrir quemaduras, plagas, experiencias que yo tuve en esta temporada pasada. Y para los que como yo están por entrar al otoño, también les voy a dejar en el margen superior el video que hice el año pasado con algunos tips para poder pasar el otoño y el invierno y salir exitosos de esos cambios de clima que afectan a nuestras hermosas plantas. Así que los invito a que vean este video, espero que les sirva. Y recuerden también, antes de comenzar, que si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y que me sigan por mis redes sociales. También los quiero invitar especialmente al grupo en el que participo en Facebook, Amantes de las Plantas, que es un grupo muy lindo donde se suben a diario diferentes hashtags y consignas. Y bueno, y toda la gente que participa ahí justamente dan consejos y pueden ahí compartir sus hermosas plantas. Así que les voy a dejar la dirección por si les interesa unirse a ese grupo donde yo colaboro. Ese grupo fue creado por Ivette de Ivette Suculentas y más. Así que, sin más que decir, arranquemos con este video. Bueno, lo primero de lo que les quiero hablar es acerca de la media sombra. Es una herramienta, así como en el invierno tenemos la manta antihelada, es una herramienta clave para que nuestras plantas sobrevivan al intenso calor que tenemos en primavera y en verano. Una de las cosas que les quiero aconsejar es que si ustedes tienen que comprar una media sombra o malla sombra, como le dicen en algunos países, es elegir el filtro adecuado. Cuando yo compré la mía, que la compré durante la primavera, compré una en ferretería que es color negro. Les voy a dejar también para que vean cómo es la que yo tengo colocada. Pero tiene un filtro excesivo, es un filtro creo que del 80%. Entonces ustedes averigüen, las medias sombras las pueden adquirir en casas de vivero, algunos supongo que por Amazon o en Mercado Libre, hay varios lugares donde pueden adquirirlas, pero sepan que vienen con distintos niveles de filtro. Si nosotros colocamos una malla sombra que tiene un filtro excesivo, lo que va a provocar es que las plantas estén protegidas de los rayos solares, pero que estén protegidas en exceso, lo cual va a hacer que las plantas se etiolen. Entonces, por un lado las protegemos de las quemaduras del sol, pero por otro lado no están recibiendo la intensidad de sol que ellas realmente necesitan, como toda suculenta, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes evalúen cuál es el filtro adecuado. Las mallas sombras vienen de distintos colores, la que yo tengo es negra, pero sé que muchos cultivadores usan una color blanca. Que evalúen cuál es el filtro que sus plantas necesitan y que el filtro que coloquen no sea ni de menos ni de más. Si es de menos, las plantas se les van a quemar igual, y si es de más, las plantas se les van a etiolar. Cosa que a mí me sucedió cuando yo puse la malla sombra. Les voy a contar un poquito cómo comenzó el tema de la malla sombra. El sol es de público conocimiento de que cada vez es más agresivo porque nuestra capa de ozono cada vez es más delgada y tiene más agujeros. Entonces, así como el sol es agresivo para nuestra piel, también es agresivo para nuestras plantas. Como resultado, muchas plantas se queman. Yo, apenas comenzó la primavera, he perdido varias plantas que eran plantas caras, plantas recién compradas, porque las quemaduras de sol le provocaron un daño tan grande. Es una lastimadura que se produce en la superficie de la planta, por donde pueden entrar bacterias o diferentes gérmenes que hacen que la planta se pueda terminar muriendo. Hay veces que se mueren y hay veces que no, depende cuán fuerte es la planta.
Muchas plantas son cultivadas con malla sombra todo el tiempo, entonces no son plantas que están acostumbradas a los rayos de sol fuertes. Entonces esas plantas, si nosotros las traemos y sufren una quemadura de sol, pueden morirse. Y hay otras que no, que simplemente por ahí se les quema una hoja, esa hoja se les cae con el tiempo y después se recuperan, ¿sí? Pero tengamos en cuenta ese detalle, que es muy importante saber cuál es el nivel o el porcentaje de filtro que tiene que tener nuestra malla sombra. Otra cosa a evaluar es dejarla todo el día o sea, si la vamos a dejar fija o la vamos a poder rebatir o recoger. Yo, por ejemplo, la que coloqué en mi casa no la tenía todo el día colocada porque, ¿qué pasa? Yo quería que mis plantas a primeras horas de la mañana recibieran el sol y a partir de, por ejemplo, las 10, las 11 de la mañana, ahí sí ya colocaba la malla sombra, que son las horas en que el sol es más fuerte y más agresivo, ¿sí? Entonces, pero bueno, las personas en los viveros o gente que tiene mucha cantidad de plantas, depende el lugar donde ustedes van a tener sus plantas, depende cómo les da el sol, qué temperaturas tienen, o sea, depende de las condiciones en que ustedes cultiven sus plantas, deben evaluar cuánto tiempo, es decir, si la malla sombra tiene que estar fija todo el tiempo colocada sobre las plantas o si ustedes la pueden extender y luego rebatir, ¿sí? Ese es otro detalle importante. Tal también es no esperen, que fue una de las cosas que yo aprendí a través de los problemas que les digo que tuve, es no por pensar que el sol de primavera es suave, vamos a colocar la malla sombra en verano. No esperen a que llegue el verano, la malla sombra la tienen que colocar ya en esta época, porque los primeros rayos de sol que entran en primavera muchas veces son muy fuertes, ¿sí? Entonces también, bueno, va a depender de su clima, del lugar donde ustedes vivan, de las temperaturas que tengan, pero tengan en cuenta que el sol de primavera ya es muy agresivo, ¿sí? Entonces no esperen, no piensen que porque, o por lo menos era mi pensamiento, que el sol de la primavera es suave y recién el sol del verano es fuerte. No, el sol de la primavera también puede ser muy dañino y a mí en primavera se me han quemado muchísimas plantas, así que tengan en cuenta ese detalle. El segundo punto importante son los riegos. Hay todo un tema alrededor de los riegos en las suculentas, pero yo me voy a enfocar básicamente en esta temporada que muchos van a arrancar de primavera a verano. Cuando vienen los calores fuertes de esta temporada, nosotros vemos que las plantas muchas veces están como caídas al final del día, están como cuando uno tiene mucho calor, que estamos así como desinfladas, desmayadas, le dicen, a unos le dicen están tristes. Bueno, entonces lo que hacemos, y yo lo hice también, es decir, con la manguera todas las noches le doy una refrescadita a las plantas. En mi caso eso no dio buen resultado. Primero porque las suculentas, nosotros sabemos, pero debemos recordar que no deben regarse todos los días, que son plantas que necesitan un riego profundo y espaciado, porque no les gusta estar todo el tiempo húmedas. Por otra parte, también sabemos que el estar con sus hojas mojadas o al tener salpicaduras de agua favorece a que se formen hongos y que vengan las cochinillas y vengan muchas plagas. Entonces, en lo personal, no les recomiendo refrescarlas a la noche, ¿sí? Es preferible esperar y regarlas cuando deben ser regadas, ¿sí? Porque no son plantas que necesitan una refrescada, ¿sí? Están preparadas para las altas temperaturas. No excesivas, por supuesto, pero para eso es que tenemos herramientas como la malla sombra. Por otra parte, tenemos que evaluar el clima, es decir, saber si estamos en una temporada o en un lugar donde llueve mucho o si en estos días, o sea, ir observando cómo viene el clima, ¿sí? Si nosotros sabemos que va a llover en unos días, no es necesario que reguemos nuestras plantas, podemos esperar a que se rieguen con el agua de lluvia. Si las tenemos bajo techo, las podemos colocar donde les dé el agua de la lluvia o bien juntar agua de lluvia y ahí sí regarlas nosotros manualmente. Ahora, si les pasa como me pasó a mí, donde venimos de un año de mucha sequía y todavía seguimos con mucha sequía, hubo algunos periodos como por ejemplo en febrero donde llovió muchísimo, casi todos los días.
pero en general en todo el año no llovió. Y las plantas en primavera necesitaban mucha agua, porque es una de las estaciones primavera y otoño donde ellas necesitan bastante agua por la amplitud térmica que hay, ¿sí? Cuando las plantas están en temperaturas que varían mucho, ¿sí? No que hace mucho calor o mucho frío, sino que varían mucho, ahí es donde más necesitan hidratarse. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que evaluar el clima. Si nosotros sabemos que estamos en una época lluviosa, simplemente dejamos que se rieguen con el agua de lluvia. Ahora, si sabemos que no va a llover por muchos días, he sabido que las suculentas son plantas que están preparadas para la sequía, es decir, para climas áridos. Pero el hecho de que no reciban agua durante periodos muy prolongados de tiempo les provoca un estrés hídrico, y más en plantas que son pequeñas. Esto en épocas donde ellas necesitan, como por ejemplo en la primavera, hidratarse profundamente y alimentarse, las debilita, ¿sí? Y ese estrés hídrico hace que ellas sean propensas a enfermarse, ¿sí? Por ejemplo, que les entren hongos y se mueran, que las ataquen plagas y las maten. Entonces, en mi caso, yo sufrí esa experiencia de que mis plantas vieron que las suculentas cuando pasan muchos días y tienen sed, empiezan a arrugarse. Entonces estaban así, yo decía, bueno, pero son suculentas, no se van a morir, las suculentas se mueren por pudrición y no por falta de agua. Bueno, es un error, en cierta forma es un error, porque ese estrés hídrico, es decir, esa falta de agua, esa sensación de estar sedientas todo el tiempo, también las debilita. Entonces ustedes, si saben que no va a llover durante un mes y la planta en primavera necesita más riego porque hace calor, su tierra está seca, entonces ustedes pongan un límite de tiempo. Es decir, yo voy a esperar 10 días, 15 días y después les voy a dar un buen riego profundo, que hay diferentes técnicas de riego, eso será otro tema. Pero pongan un límite para la falta de hidratación, porque tampoco es bueno que estén tanto tiempo sin agua. Un poco a algo que les comenté hace un rato, es el tema de la aclimatación. Es más importante que nunca en la época de calor aclimatar las plantas cuando las adquirimos de un vivero o de un puesto en la calle, de donde sea, ¿sí? Por lo que les comentaba antes, normalmente en los cultivos, como tienen tanta cantidad de plantas, las medias sombras son fijas, ¿sí? Algunos las cultivan con una malla sombra o media sombra con mucho más filtro que otros. Nosotros no lo sabemos. Entonces es muy importante tener mucho cuidado, especialmente en primavera, cuando adquirimos plantas, porque, como les decía, y los que me siguen han visto lo que me ha pasado con la pulvinata rubí, con la primer gigantea que compré, con varias plantas que perdí por una simple quemadura, por un simple descuido y un ratito donde les dio un rayito de sol, me las fulminó. No las quemó, las fulminó, ¿sí? Es decir, esas plantas se quemaron, les entraron hongos y se murieron. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, que las condiciones de cultivo nunca son iguales a las que nosotros tenemos en casa. Entonces es muy importante darles una buena aclimatación, con mucha paciencia, con muchos días, con vigilar mucho dónde las colocan para que el sol no las mate. Otro punto importante que les quiero comentar es en primavera comenzar a hacer riegos preventivos con aceite de neem, cosa que yo no hice, y por eso es que llegué al verano con plantas que habían sufrido estrés hídrico, y eso les causó que tengo en este momento una gran infestación de cochinilla en mi jardín. Las estoy tratando con insecticida, con alcohol, con todo lo que se les ocurra, con diatomeas, probé un montón de cosas, las estoy trasplantando, las estoy limpiando, cambiando el sustrato, pero es un gran trabajo y he perdido plantas a causa de las plagas. Sobre todo me refiero a la cochinilla. Así que si ustedes pueden tomarse el trabajo de en primavera comenzar a hacer riegos preventivos con aceite de neem, eso les va a ayudar a evitar que las plagas invadan su jardín.
yo les digo aceite de neem, pero si ustedes tienen algún otro producto que puedan utilizar a modo preventivo, también lo pueden. Un punto importante a tener en cuenta en esta nueva temporada y también cuando ustedes cambien nuevamente el clima es evaluar, siempre es importante evaluar cuáles son las plantas que van a entrar en reposo y cuáles son las plantas que van a activar su crecimiento. Ustedes saben que cuando entran en la temporada de calor, gradualmente las que van a entrar en reposo, por ejemplo, son los adeniums, las grinovias, las siemprevivas, las crásulas, los senecios, los agaboides y seguramente hay alguno más que se me escapa, pero bueno, esas son las que yo más tengo presentes. Por otro lado, por ejemplo, los sedums, las echeverias, todos esos van a activar su crecimiento. En base a esto es que ustedes tienen que evaluar cuál va a ser el lugar donde las van a colocar y cómo van a ser los riegos que les van a dar. Esto es fundamental para no perder plantas. Entonces, las plantas que sabemos que van a entrar en reposo, esto obviamente es gradual, no se da de un día para el otro, pero las plantas que sabemos que van a entrar en reposo, a esas plantas debemos disminuirle la exposición solar, ¿sí? Porque esas plantas se van a dañar con el mayor sol y el mayor calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los aeniums, les voy a dejar un video que hice sobre los cuidados y la colección que tengo, que me parece que está bastante completo y ahí les da algunos tips, sobre todo para cuando están en periodo de reposo, deben colocarlos en un lugar fresco donde no les dé tanto el sol. Si bien en invierno los aeniums se ponen hermosos al sol, cuando llega la época de calor los tienen que retirar gradualmente y colocar en el lugar más fresco de la casa. Si es que pueden, obviamente los que están plantados en tierra, ahí bueno, los pueden cubrir con alguna malla sombra, o quizás si son plantas grandes soportan mejor el calor, pero en lo posible colocarlos en un lugar más resguardado y disminuir gradualmente los riegos para evitar que se produzcan pudriciones. Cuando las plantas están en reposo no necesitan tanta hidratación, ¿sí? Toman menos agua, se alimentan menos porque no están creciendo. Básicamente sería esa la explicación. Lo mismo los senecios, también tienen que retirarlos del sol, ponerlos a un lugar a semisombra y regarlos menos, sobre todo para los que tienen el senecio rowleyanus o rosario, collar de perlas, que muchos dicen que se les mueren. Bueno, es muy importante en la época de calor no exponerlos al sol y regarlos poco y nada, ¿sí? Porque si no se van a pudrir. Por otro lado, las plantas que están activas, a esas plantas sí debemos aumentarles los riegos, sobre todo, como les decía, en primavera. Esas plantas van a estar sedientas porque necesitan nutrirse y empezar a crecer. Y sí darles la exposición solar que normalmente en épocas de calor es el sol de la mañana o de últimas horas de la tarde. Entre 4 y 6 horas de sol sería lo ideal, pero siempre recuerden que son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. O bien, como les comentaba en el primer punto, con una de la mano con lo que les acabo de decir es el siguiente ítem, que sería como título buscar el sol ideal o en búsqueda del sol. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, sabemos que el sol no pega igual sobre la Tierra durante todo el año, ¿sí? En las épocas de mayor calor da más vertical y en las épocas de menor calor da como más en diagonal sería. Y también depende del lugar, cómo sean sus casas y el lugar donde ustedes cultiven sus plantas. No es lo mismo cultivarlas en una terraza donde no tienen ninguna pared que les dé sombra que en un jardín. Entonces, a muchos de ustedes les debe pasar que no les pega igual el sol durante todo el año. Bueno, en mi caso pasó también y yo fui moviendo mis plantas hasta encontrar el sol. Y ustedes se preguntarán, pero Maru, ¿a qué le llamas el sol ideal? Bueno, el sol ideal sería ese lugar donde sus plantas van a recibir la mayor cantidad de horas de sol, pero de un sol que no sea dañino para ellas, que sea suficientemente bueno para que ellas crezcan sanas y compactas, pero que no sea tan dañino como para quemar. Otro punto muy importante a tener en cuenta en primavera, apenas arranca la temporada o un tiempito antes,
Lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a trasplantar las plantas que van a activar su crecimiento, ¿sí? ¿A dónde las van a trasplantar? A macetas un poco más grandes. Si la intención es que crezcan, las plantas necesitan una maceta que sea un poco más grande, no enorme, sino un poco más grande. Siempre se calcula 1 centímetro o 2 de la maceta que tienen, un poco más hacia afuera, para que tengan lugar y puedan crecer. Y en cuanto al sustrato, yo particularmente recomiendo, al menos en mi clima, que no es tan lluvioso, colocar un sustrato que sea muy similar al que ustedes usaron en invierno, pero que retenga un poquito más la humedad. Cuando yo quiero que las plantas retengan un poquito más la humedad, la parte que uso de perlita la reemplazo un poco más con vermiculita. La vermiculita retiene un poco más la humedad, pero no produce encharcamiento. Lo que hace es tomar la humedad y los nutrientes de la tierra y los va entregando a la planta a medida que ésta los necesita. Así que no tengan miedo de usar la vermiculita, porque la vermiculita no va a hacer que se les pudran las plantas. Aireación a las raíces y aportar algo de sustrato mineral a la tierra que ustedes le colocan a sus suculentas, pero en este caso reteniendo un poquitito más la humedad. Ese sería algo que a mí me funciona, como para que no tengan que estar regando tan seguido las plantas y que las plantas no estén tan sedientas, salvo que ustedes sepan que viven en un clima demasiado lluvioso y no necesiten eso. Bueno, en ese caso no sería necesario. El punto del que les quiero hablar es el uso de las macetas. He notado que las macetas de plástico son excelentes para las suculentas, no tanto así para los cactus. Para los cactus les recomiendo más las macetas de terracota. Sí, es verdad que hay suculentas que requieren menos cantidad de agua que otras y ahí esas pueden colocarlas en macetas de terracota. Y para la gran mayoría las macetas de plástico funcionan muy bien. Pero lo que ocurre en el verano es que hace tanto calor que yo me acuerdo que durante el verano a veces tocaba mis macetas y estaban hirviendo. La maceta de plástico se calienta muchísimo, también las de cemento, o sea, cuando hace calor, pero lo que tienen que tratar es de usar recipientes que sean lo más aislante posible. Por eso es que también es bueno usar la perlita y la vermiculita, porque es un material que sirve como aislante, también aislante térmico. Pero si ustedes tienen macetas recicladas de telgopor o pueden colocar pedacitos de telgopor en el sustrato, la verdad es que es muy recomendable como aislante térmico, porque cuando las temperaturas son tan altas, lo que pasa es que los tallos se cocinan. Me ha pasado de un día para otro encontrar una planta caída y uno dice, ¿pero qué pasó? Si yo no la regué, ¿cómo se pudrió? ¿Qué sucedió? Bueno, las temperaturas tan altas hacen que los tallos se cocinen. Yo en todos esos casos tuve que decapitar, y hay veces que cuando uno decapita planta el esqueje y el calor no permite que la planta prospere, hace tanto calor que les es muy difícil enraizar, pero es la única solución cuando un tallo se cocina. Entonces, bueno, para estos casos lo ideal es tratar de utilizar macetas de materiales que sean aislantes, así que si ustedes consiguen o tienen posibilidad de utilizar macetas de telgopor, o al menos colocar una buena base con pedacitos de telgopor, también es algo que puede ayudarles a sus plantas. Y bueno, amigos, espero que estos tips les hayan servido. Por supuesto que pueden dejarme en comentarios todas las dudas que tengan, si quieren aportar más a lo que yo les acabo de comentar. Por supuesto que sirve. Esto es basado en mi experiencia, un poco en mi clima, tratando de que les sirva a todos, pero fundamentalmente, bueno, es como para que puedan tener sus plantas lindas, que reciban esta hermosa temporada donde las plantas crecen mucho, que no tengan tantos problemas de plagas y que, bueno, que no tengan pérdidas de plantas, sino que al contrario las tengan súper hermosas. Así que bueno, amigos, si les gustó este video, si les sirvió, los invito a que me regalen muchos likes, que lo compartan.
Si son nuevos por acá, recuerden que los invito a que se suscriban y a que continúen viendo el contenido de mi canal. Les dejo un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.